Buenas noches a cada uno de ustedes, mis hermanos. Agradecemos a nuestro querido José por su intercesión y hoy estamos muy contentos de continuar con nuestro estudio acerca del problema del pecado. Seguiremos avanzando un poquito y profundizando un poquito en este tema de cómo la ley de Dios enfrenta el problema del pecado y cuál es su rol fundamental en el proceso de la salvación. Así que antes de iniciar o continuar con el estudio de la Santa Ley de Dios, quiero presentarme delante de nuestro Dios para que nos dirija en la continuación de este tema. Querido Padre Celestial, te queremos agradecer una vez más por la linda oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. No hay ningún mérito en nosotros, no hay ningún protagonismo en nuestras vidas, sencillamente nos acogemos a la dirección de tu Santo Espíritu. Y en esta hora, oh Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que la presencia de tu Espíritu Santo habite en medio de cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Señor, a que podamos abrirnos a tu palabra y que tu palabra nos toque de manera especial en la vida de cada uno de nosotros. Bendice a cada hermano que se conecta, los que ya están, los que están por conectarse. Bendice cada familia representada en este grupo de estudio. Y te pedimos, oh Dios, que tu palabra pues nos ayude a darnos la suficiente sabiduría para dar esperanza a las personas que nos rodean, que podamos compartir las buenas nuevas de salvación y de cómo tú en Cristo nos has redimido de este grave problema, el flagelo del pecado que ha producido la muerte a todas tus criaturas. Gracias te damos, señores, en el nombre de Jesús que nos presentamos. Amén. Y nosotros en el día de ayer dimos inicio al tema de la ley de Dios, hicimos una pequeña introducción y vimos, antes de tocar el tema de la ley de Dios, algunos conceptos fundamentales y sobre todo que los seres humanos padecen dos problemas graves, dos problemas que no hemos podido resolver, dos problemas que nos afectan y afectan a cada ser humano del planeta. Y estos dos problemas son el problema de la muerte y el problema del pecado. El pecado causa la muerte. De hecho, la Biblia dice que el salario de el pecado es la muerte. El pecado paga con la muerte. Vimos también, repasamos nuevamente los conceptos del pecado. El pecado está estructurado en la Biblia fundamentalmente en tres fases o en tres realidades. Vimos el concepto de iniquidad, implica que el pecado está presente en nosotros desde el mismo momento en que nacemos. Vimos también el concepto de que el pecado se enseñorea de nosotros, nos esclaviza, nos gobierna, tiene poder en la vida de cada uno de nosotros. Y vimos también que el pecado finalmente nos culpa y nos condena a muerte. Analizamos que estas tres realidades se encuentran tanto en el Antiguo Testamento, bajo tres palabras fundamentales, que son avón, del hebreo avón, aón o avón. Esa palabra se traduce en algunas ocasiones y de manera indistinta como iniquidad, como perversidad, como impiedad o como maldad. También vimos la palabra pesá, que se traduce como transgresión, rebelión o infracción o prevaricación, y la palabra atá, que literalmente significa errar el blanco, que se traduce como pecado en toda la Biblia. La palabra transgresión implica que el pecado pues tiene tal nivel de gobierno en nuestras vidas que aún a sabiendas de cuál es la voluntad de Dios, nosotros transigimos, violentamos la voluntad de Dios y fallamos, pecamos. Transgresión implica entonces que yo conozco la voluntad de Dios y actúo en contra de esta. Vimos esta estructura también en el Nuevo Testamento bajo tres palabras en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Vimos la palabra adikia, que es la palabra equivalente para iniquidad, perversidad, impiedad. Se traduce en el Nuevo Testamento en la Reina Valera como injusticia o iniquidad indistintamente. Vimos la palabra anomía, ir en contra del nomos, actuar contrario al nomos,
a la ley de Dios, que se traduce como transgresión, rebelión o infracción. En algunos textos de la Reina Valera se traduce como infracción. Y vimos también la palabra pecado como hamartía. Hamartía. Entonces, estas tres realidades, iniquidad, transgresión y pecado, el pecado está presente en nosotros, tiene poder sobre nosotros y nos penaliza, son en realidad el objetivo fundamental del Evangelio. O sea, el Evangelio existe para contrarrestar el problema del pecado en sus tres dimensiones, en sus tres realidades. En otras palabras, el Evangelio debe proveerme la libertad de la penalidad o la condena a muerte que gravita sobre mí como pecador. O sea, el pecado dice, usted es pecador, usted tiene que morir. Entonces el Evangelio tiene que proveerme una solución de librarme del problema de esa condena o de esa culpabilidad a muerte eterna. Pero también el Evangelio tiene que proveerme la solución al hecho de que el pecado me ha esclavizado. Para mí es fácil pecar porque soy esclavo del pecado, lo obedezco. El pecado está literalmente enseñoreando o reinando en mi vida y me está forzando también a actuar en contra de la voluntad de Dios, y el pecado está presente en mi vida. Entonces el Evangelio tiene que contrarrestar al pecado en sus tres realidades. Antes de tocar el tema de la ley de Dios, nosotros vimos que Dios se presenta con tres atributos que son fundamentales. Y esos atributos son su fidelidad o su verdad, su gracia, su amor y su justicia. Y estos tres elementos se encuentran en varios textos bíblicos. Aquí solo vamos a poner dos porque ya ustedes van a tener esto completo cuando se lo pasemos este tema. Ustedes van a poder ver todos los textos que ya vimos. Salmo 33, 4 y 5 nos dice, Génesis. Buenas noches, Dios les bendiga. Dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Excelente. Fíjense que tres palabras: fidelidad, también verdad, del hebreo emuná, justicia, sedaká, y misericordia, gracia o amor, que es hesed. También Salmo 36, 5 y 6 nos dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Excelente. Entonces, fíjense que bien, tenemos entonces aquí los mismos tres elementos de misericordia, hesed, o gracia, o amor, justicia, tzedakah, verdad o fidelidad, a emuná. Esos son tres elementos que están unidos dentro de la estructura del carácter de Dios. Y cuando nosotros tratamos de trabajar con un Dios que es solo hesed, que es solo gracia o misericordia, podemos olvidarnos de que Dios también es justicia y de que Dios siempre actuará con justicia. Y no podemos olvidar que Dios también es verdad. O sea, si la palabra de Dios me dice, por ejemplo, una verdad de que no hay otro mediador entre Dios y nosotros que Jesucristo, pues obviamente si alguien me dice, bueno, yo tengo un mediador distinto, es el pastor de mi iglesia, o es un santo fulano, o es, yo le rezo al apóstol San Pablo, ya yo comienzo a tener un problema con la estructura de la verdad, porque Dios me ha dicho en su palabra que es verdad, me ha dicho que solo hay un mediador y ese mediador es Cristo. Entonces, obviamente, cuando nosotros descuidamos la verdad, podemos correr el riesgo entonces de centrarnos en un tipo de Dios que no es el Dios de la Biblia. Hay un libro muy interesante, vamos a ver si se lo compartimos, de hecho está en las redes, se titula El conocimiento del Dios Santo. Voy a pedir a Henry que se lo comparta y que ustedes lo lean. Yo pienso que todo cristiano debe leer este libro. Lo escribió uno de los grandes predicadores evangélicos de todos los tiempos, llamado A.W. Tozer. Y Tozer dice en este libro, El conocimiento del Dios Santo,
que si el Dios en el que yo creo es distinto al Dios que en realidad presenta la palabra, en realidad el Dios verdadero, yo soy un idólatra porque yo puedo estar adorando a un Dios que es diferente al Dios real de la Biblia. En otras palabras, si yo creo en una deidad que en realidad funciona en un marco totalmente distinto al Dios de la Biblia, pues en realidad yo no estoy adorando al Dios verdadero. Yo estoy adorando a un Dios particular que ha sido el fruto de mi creación o de mi pensamiento. Entonces es importante que yo vaya a la palabra y pueda conjugar cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se presenta y pueda entonces tener un sentido de balance al momento de estudiar a nuestro Dios y su voluntad. Analizamos también cuando hablamos con relación al tema de la ley de Dios, en el Nuevo Testamento yo debo leer el contexto. O sea, el contexto del texto me permite entender entonces a qué ley en particular el texto se está refiriendo. Porque el apóstol Pablo cita muchas veces la palabra ley o la palabra nomos en griego, y dependiendo el contexto, yo puedo saber si se está refiriendo a los 10 mandamientos o se está refiriendo a una ley particular. Vimos que dado que el pecado es engañoso, es imposible para el ser humano pecador, esclavo del pecado, reconocer plenamente cuál es su condición a menos que Dios se la revele. Y esto Dios lo hace por medio de su ley. En otras palabras, una de las funciones fundamentales de la ley de Dios es revelarnos, mostrarnos qué cosa está mal, qué cosa es el pecado. Vimos que el apóstol Pablo fue engañado por el pecado y lo podemos ver eso en Romanos 7:11. Sí, Génesis. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El apóstol Pablo dice que el pecado lo engañó y al engañarlo, él lo cometió y al cometerlo quedó condenado a muerte. Vimos que el pecado es sumamente engañoso y analizamos que el rey David fue también víctima del pecado, fue engañado por el pecado y este hombre de Dios cometió uno de los pecados más graves que se puede registrar en todas las escrituras. También dijimos que la ley nunca se dio como un medio de salvación o como una cura para tratar el pecado. La ley es incapaz de producir rectitud en nosotros debido al estado del hombre pecador. ¿Qué significa esto? Si usted tiene licencia para conducir, usted sabrá que ya habrá pasado por la escuela de choferes y habrá tomado el curso para adquirir la licencia. Y en este curso, pues a usted le entregaron todo el conjunto de leyes de tránsito. Las leyes de tránsito están no para producir que usted maneje bien. Sencillamente, las leyes de tránsito tienen como objetivo indicarle a usted qué está correcto y qué está incorrecto cuando usted maneja. La ley de tránsito no produce un buen chofer. Sencillamente le informa cuando usted se equivoca o cuando usted conduce bien, debido a que le crea el marco de cómo usted va a conducir. Hoy está de moda el tema del COVID, ¿verdad? El COVID pues nos está afectando a todos. Cuando usted hace una prueba de COVID, ¿verdad? Y digamos que la prueba le dio positivo, usted no toma el análisis de la prueba que dice que usted que está positivo y usted se lo traga para resolver el problema del COVID. Porque la función del documento es decirle si usted tiene COVID o no tiene COVID, no sanarle el COVID. ¿Ven? O sea, con el documento, con el test, con la prueba, yo sé si estoy bien o estoy mal, pero no es la función del documento producir sanidad en mi vida. Exactamente eso pasa con la ley de Dios. Los 10 mandamientos no fueron dados para producir rectitud, sencillamente para informarnos a nosotros cuál es el marco de vida de un creyente, qué está bien y qué está mal.
Y obviamente lo que debe poder transformar nuestras vidas será entonces la presencia del Espíritu de Dios, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante en nosotros. Entonces, vamos a hablar un poquito más acerca de la ley de Dios. Este texto lo vimos en el día de ayer, según Romanos 7:7, cómo conoció el apóstol Pablo el pecado. Estamos sencillamente repasando uno de los últimos textos que vimos en el día de ayer. Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo conoció el apóstol Pablo la codicia? Por medio de la ley. O sea, el apóstol Pablo conoció el pecado porque la ley le informó que la codicia es pecado. Ahora dice, la codicia es pecado. Wow, tengo que hacer un cambio porque ahora me doy cuenta que yo soy codicioso. En Romanos 7:7, el apóstol Pablo enseña claramente que el propósito de la ley de Dios es revelarnos el pecado. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo escoge de entre los 10 mandamientos el mandamiento de la codicia? No sé si alguien quisiera participar y responderme esta pregunta. ¿Por qué usted cree que el apóstol Pablo escogió el mandamiento de la codicia de los 10 mandamientos de la ley de Dios para ponerlo como ejemplo de la función de la ley al señalar el pecado? ¿Alguien quiere compartirnos? Usted puede levantar la mano y comentarlo. ¿Tenemos alguna manita levantada? Lo puede también presentar en el chat. ¿Tenemos aquí alguna respuesta? No. Bien. Nadie se anima a contestar. Yo creo que ustedes están asustados. Esto es para que ustedes participen, no es para que se queden así, ¿verdad? Escondidos detrás del Zoom. Bien, la razón es sencilla. La codicia es el único pecado que no se ve cuando se comete. De los 10 mandamientos, el único pecado que usted no ve en la otra persona cuando se comete es la codicia. Usted puede ver cuando una persona intenta asesinar a otro, usted puede ver cuando comete adulterio, usted puede ver cuando engaña, usted puede escuchar una transacción donde una persona engaña a la otra, pero usted puede ver también a una persona en idolatría, pero usted no puede saber si alguien está codiciando algo de su vida o algo que a usted le pertenece. De hecho, usted no tiene forma de medir el tema de la codicia. Entonces, el apóstol Pablo quiere enseñarnos que podemos pecar incluso con el pensamiento. O sea, el pensamiento puede ser pecaminoso y yo puedo estar acariciando un deseo en particular, ¿verdad? Es un deseo particular que nadie sabe que yo estoy acariciando. O sea, yo puedo estar deseando algo en particular y las personas no saber que yo lo estoy codiciando. Entonces, el apóstol Pablo quiere enseñarnos que en realidad el pecado, que aquí dice Patis muy bien, es muy sutil, correcto. Marisol Delgado es un pecado que no se ve, excelente. O sea, la codicia es muy sutil. Me gusta esa definición, es muy sutil. Ahora, Proverbios 23:7 nos muestra una gran realidad. Vamos a leer este texto y ponga atención a lo que dice. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Porque cuál es tu pensamiento en su corazón, así es la persona. Eso es lo que dice el texto. O sea, la manera en la que yo pienso define en realidad quién yo soy. Entonces, es importante que nosotros sepamos eso. Cuando Eva codició el árbol, esto fue el primer paso para terminar luego comiendo el fruto, engañando, dejándose engañar de la serpiente, comiendo el fruto y terminó involucrando a su esposo. O sea, fíjense que Eva, dice el texto, vio el árbol que era codiciable a la vista. O sea, ya en el pensamiento de Eva se estaba, ¿qué cosa? Ensamblando la problemática del pecado. Entonces, el primer objetivo de la ley de Dios es mostrarnos el pecado. La ley de los 10 mandamientos es una ley moral que establece la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto.
Esa es la función fundamental de la ley de Dios. Según Romanos 3:20, ¿cómo nosotros podemos conocer el pecado? Vamos a leer Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Excelente. O sea, por medio de la ley, yo sé qué cosa es pecado. Solo por medio de la ley podemos conocer el pecado y darnos cuenta de que somos pecadores necesitados de un Salvador. Es importante recalcar aquí que cualquier intento de modificar o anular la ley de Dios implica una redefinición de lo que es pecado. En otras palabras, si la ley de Dios dice, mira, cometer adulterio es pecado, y yo digo, no, espérate, cometer adulterio ya no es pecado. Yo estoy ya redefiniendo el concepto de pecado. O sea, cualquier manipulación que yo haga de la ley moral de Dios implica que yo voy a redefinir el concepto de lo que es pecado. Cambiar el código moral de Dios conlleva, por tanto, redefinir la transgresión. Entonces, es interesante que nosotros pongamos mucha atención a este tema porque en realidad este tema es uno de los temas que necesita ser estudiado por todo cristiano. Que necesita ser estudiado bien a fondo, mis hermanos. O sea, probablemente usted no comulgue con la ley de Dios o quizás usted entienda que ya no hay que guardarla, que ya no hay que observarla, que ya no tiene ningún tipo de valor. Pero yo quiero animarle a ustedes de manera particular a dedicar tiempo en este tema que es sumamente relevante. Dice aquí, lea Romanos 5:13 y Romanos 4:15. Si Dios no hubiese dado su ley, ¿cómo podríamos reconocer el pecado? Romanos Pues, 5:13. pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Interesante. Aquí hay lo que se llama una declaración paradójica, que parece contradictoria. O sea, el apóstol Pablo dice, bueno, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces aquí dice, bueno, si antes de la ley había pecado y donde no hay ley no se inculpa de pecado, entonces tú me estás diciendo que antes de la ley no se podía inculpar de pecado. El apóstol Pablo está diciendo, antes de Dios entregar el código moral en el Sinaí, ya existía la ley moral porque había pecado. O sea, antes de entregarse la ley como una estructura escrita, ya el pecado existía. O sea, los principios de la ley eran aplicados. De hecho, los antediluvianos fueron destruidos porque rechazaron la salvación, porque eran pecadores, y los antediluvianos existen mucho antes de Dios entregar los 10 mandamientos. De igual manera, Caín mató a Abel cuando todavía ni siquiera existían los antediluvianos. Y Dios le reclama a Caín la muerte de su hermano. O sea, los principios de la ley de Dios siempre han estado rigiendo a toda la conducta humana desde la creación hasta el final del tiempo. Ahora, ¿qué dice Romanos 4:15? Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y donde no hay ley, tampoco hay transgresión, pues tampoco Lucifer debió haber transgredido en el cielo todavía antes de Adán, porque no se habían entregado los 10 mandamientos en el Sinaí. ¿Ven? O sea, los principios de la ley de Dios siempre han existido, porque dice la Biblia que los mandamientos son eternos. Si son eternos, siempre han existido. O sea, si Dios existe y los 10 mandamientos son el código moral de Él, son sus límites morales que Dios mismo se ha autoimpuesto, a su código moral de lo que es correcto, de lo que es la justicia, de lo que es la verdad, de lo que es la fidelidad, de lo que es la santidad, pues obviamente Dios lo que está haciendo es presentándonos cómo Él es. ¿Cómo Él es? Y vamos a ver la ley como principios y no como declaraciones en este tema. Vamos a leer Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay ley, no hay forma de definir qué cosa es pecado. Eso está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, mira, si la ley no existiera,
pues definitivamente yo no podría decir que hay pecado en el universo. Si Dios no hubiese dado su ley, el ser humano esclavo del pecado nunca podría reconocerlo. No habría manera de uno reconocer su realidad ante Dios ni la necesidad de un Salvador. Vamos a ir a Éxodo 20, 1 al 17 y Deuteronomio 5, 1 al 21. ¿Qué 10 principios establece la ley de Dios que nos señalan lo que es pecado? Vamos a ver los 10 mandamientos y vamos a analizar los principios que están detrás de cada uno de ellos. Éxodo 23, ¿qué nos dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok, el principio del primer mandamiento es la fidelidad. O sea, Dios me dice, mira, yo soy fiel, a mí me gustaría que tú seas fiel. O sea, yo quisiera que tú no tuvieses otros dioses delante de mí. O sea, yo te amo, yo te respeto, yo te quiero, yo te acepto como mi hijo y yo voy a mantener mi fidelidad y mi pacto contigo. De igual manera, a mí me gustaría que tú tengas un pacto conmigo y que yo pueda ser tu Dios. O sea, el principio detrás del primer mandamiento es la fidelidad. Fidelidad. Sé fiel a mí, que soy tu Dios. Vamos a ver el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ven? Dios está diciendo que no debemos hacernos imágenes de nada. O sea, no debo honrarlas, adorarlas, de nada que esté ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Yo tengo muchos amigos que son idólatras y tienen altares en sus casas. Y yo les reclamo y les digo, mira, la Biblia te dice que eso es un pecado. No, pero eso no es un pecado, porque yo en realidad no estoy adorando, yo estoy venerando. Sí, pero el texto dice que no te inclines a ellas ni las honres, no las veneres. Honrar es venerar. Y Dios te está diciendo que no lo hagas, que Él es celoso. Él no quiere que tú, pues, sencillamente te crees otro tipo de adoración o una adoración secundaria. Aquí el principio es el amor. Este es el mandamiento que relaciona la obediencia con el amor. Dios dice, yo hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, ¿qué verso del Nuevo Testamento me relaciona el obedecer, el amar con la observancia de los mandamientos? Pues eso obviamente es Juan 14:15 y Jesús es quien está hablando. ¿Qué dice Jesús aquí? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ven, el amor está conectado con la obediencia. A mí me gustaría que mis hijos me obedecieran porque me aman. O sea, porque saben que yo los amo y porque saben que cuando yo les doy una instrucción, un comando, un consejo, en realidad yo no estoy aquí para fastidiarles la vida, sino para protegerlos, para que sean exitosos y para prevenirlos de cualquier peligro que pueda existir. Entonces, el mandamiento aquí me está diciendo que el amor y la obediencia están íntimamente conectados. En otras palabras, yo revelo que amo a Dios cuando estoy dispuesto a obedecer su palabra. Vamos a leer el tercer mandamiento y veamos el principio detrás del mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Ven? El principio aquí es el testimonio. ¿Qué cosa? El testimonio. Yo voy a hacer negocio con una persona y la persona dice, bueno, yo voy a hacer negocio con Ricardo porque Ricardo es cristiano, Ricardo no me va a engañar. Y ahora yo lo engaño. En realidad yo tomé el nombre de Dios en vano. ¿Por qué tomé el nombre de Dios en vano? Porque sencillamente la persona se está confiando de que yo estoy viniendo bajo la estructura de que Dios está detrás mío
y que obviamente yo voy a actuar de forma correcta. Pero resulta que ahora, cuando hago el negocio, la persona se da cuenta de que yo en realidad lo engañé. Entonces la persona dice, wow, pero este tipo, yo me confié en él porque era cristiano. ¿Ven? Hay muchas personas que dicen, no tomarás el nombre de Dios en vano. Mira, mijo, no diga, ay, Dios mío, o mira, Dios mío. No, el mandamiento no va en esa dirección. El mandamiento te está diciendo a ti que en realidad tú tomas el nombre de Dios en vano cuando tú no vives a la altura de lo que el Espíritu de Dios quiere plasmar en tu vida. Cuando tú sigues tus lineamientos carnales y quieres vivir totalmente ajeno a la palabra de Dios. Lamentablemente hoy en día muchos cristianos, pero muchos cristianos, prefieren el sentimiento que la palabra. En otras palabras, yo siento cuando el Espíritu me está diciendo una cosa, aunque lo que el Espíritu me está diciendo no necesariamente coincide con los principios de la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. El Señor quiere que nosotros seamos regidos por su palabra, que vivamos conforme a su palabra, aunque el Espíritu de Dios también me va a estar indicando lo que es correcto. Y en muchos casos yo tendré que identificar el principio de la palabra de Dios, porque, por ejemplo, en el caso de las drogas, usted no encuentra ningún texto en la Biblia que dice que usted no se puede drogar. Pero sí está el principio. El principio dice que tú no debes hacer daño a tu cuerpo porque es templo donde habita el Espíritu de Dios. Entonces, fíjense, el principio del texto es que yo debo cuidar mi cuerpo. Y yo cuido mi cuerpo cuando no me drogo. ¿Qué significa un principio? En este mandamiento, bueno, lo explicábamos, cuando una persona engaña a otra, pues el cristiano ha tomado el nombre de Dios en vano. Vamos a ver el cuarto mandamiento, que es realmente uno de los mandamientos más conflictivos dentro del mundo cristiano, y fue una de las preguntas que nos hizo en su momento Ana Tunilda. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Okay. El principio aquí es la adoración. O sea, usted se da cuenta que en realidad el texto dice que el sábado no es un día de reposo del ser humano. Léalo con atención. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. O sea, sábado viene del hebreo Shabbat, que significa cesar la obra. O sea, Dios cesó su obra de creación el séptimo día y reposó. De hecho, si usted lee Isaías 53, 14, 13 y 14, va a dar cuenta que Dios dice, no harás trabajo o no pisotearás mi día santo. O sea, no es un día de reposo del hombre, es un día de reposo de Dios. Dios dice que Él descansa el séptimo día y que Él nos invita a nosotros entonces a adorarlo. ¿Y por qué adoramos a Dios? Bueno, lo adoramos porque Él creó todas las cosas. O sea, el mismo mandamiento te lo dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quiere decir que aquí el principio fundamentalmente tiene que ver con la adoración. Más adelante vamos a hablar un poquito más con relación al tema del sábado y vamos a ver una serie de principios, sobre todo a la luz del conflicto final, donde el mensaje del tercer ángel nos manda a temer a Dios, darle gloria y adorarlo, porque Dios creó todas las cosas. Y ahí vamos a ver un poco más de detalles sobre este mandamiento, que es, digamos, el punto neurálgico hoy en día en el mundo cristiano. Vamos a ver Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El principio es el respeto. O sea,
respeta a tus mayores, respeta a tus padres. Yo también soy tu padre. Yo espero también que tú me tengas respeto. Vamos a leer Éxodo 23, el sexto mandamiento. No matarás. Sencillo, no matarás. En otras palabras, sé un promotor de la vida. No mates. O sea, yo soy la vida, dice Dios. Yo espero que tú también promuevas la vida. Por ejemplo, cuando un creyente no testifica, no le dice a otra persona a quien ama, digamos que usted tiene un hijo, un esposo que no es cristiano, un familiar que no es cristiano, y usted no le habla de las buenas nuevas de salvación, de que hay vida eterna en Cristo Jesús, en realidad usted lo está matando a esa persona. Cuando un creyente no testifica, está violentando este mandamiento. No testificar es una forma de matar con consecuencias eternas. Y de verdad que yo estoy bien preocupado hoy en día con el mundo cristiano porque las iglesias cristianas, en términos generales, no han entendido cuál es la misión. O sea, la misión es ir y predicar el evangelio. Todas las iglesias vienen. O sea, todo el mundo entiende que el concepto es, la misión de la iglesia es venir y congregarnos en un sitio. Y semanalmente las personas vienen a un lugar como si fuese un club, cuando en realidad lo que Jesús dijo fue, vayan y prediquen el evangelio. Estamos trabajando totalmente al revés. Entonces la iglesia se ha convertido en una especie de lugar donde nos entretenemos, tenemos buena música, ¿qué le vamos a dar a los hermanos para que vengan aquí y traigan más personas? Entonces, todo aquello es un espectáculo cuando en realidad el objetivo de la iglesia es que nosotros vayamos y le digamos al mundo que hay vida eterna en Cristo. Cuando no hacemos eso, estamos matando. Entonces, no es tan sencillo yo decir, yo guardo todos los mandamientos porque yo no mato a nadie. Usted mata cuando usted no testifica. Eso me dice el mandamiento. Porque el mandamiento me dice, no mates. Es un promotor de la vida. Ezequiel 3, 18 al 19 es un texto muy interesante. Miren cómo dice. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiera en su mal camino, morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Quiere decir que la iglesia tiene una gran responsabilidad con la testificación, porque la falta de testificación es una forma de matar y dice Dios que Él va a demandar la sangre de la persona que se pierda por nosotros sencillamente no apercibirlo de que hay un plan de salvación disponible para esa persona. Vamos a leer Éxodo 20:14, el séptimo adulterio, el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Ven, aquí el principio es el orden. No adulteres. Adulterar es alterar el orden de las cosas. Yo cometo adulterio cuando yo altero el orden que ya Dios ha instituido. Dios ha instituido que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, obviamente, cuando yo digo, no, espérate, yo puedo hacer aquí otra cosa. Yo puedo tener varias mujeres, o mi esposa puede tener varios hombres. Entonces yo estoy alterando el orden divino de lo que es la familia, de lo que es el hogar. Yo estoy adulterando. Yo estoy cometiendo adulterio. Muchas veces pensamos que el adulterio está solamente conectado con la fornicación, con la relación extramarital. Pero alterar el orden de las cosas tiene que ver con muchos elementos. Puede tener que ver incluso hasta con la forma en que yo me alimento. Yo puedo estar alterando el orden correcto de la alimentación, la forma en que cuido mi cuerpo, la forma en que me relaciono con las personas, cómo altero principios fundamentales. Adulterar es un mandamiento bastante amplio y el principio aquí es trata de mantener el orden divino en tu vida. Y esto obviamente se podrá lograr a través de la dirección del Espíritu de Dios. Éxodo 20:15. No hurtarás. Aquí el principio de la honestidad. Dios dice, yo no robo, yo espero que tú no robes. O sea, yo quiero que tú tengas mi carácter. Vamos a ver Éxodo 20:16.
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Aquí el principio es, siempre di la verdad. O sea, yo tampoco miento, yo quiero que tú tampoco mientas. O sea, yo quiero que tú tengas, obviamente, mi carácter. Y Éxodo 20:17, el mandamiento número 10 dice, No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. excelente. Al estudiar a fondo entonces los 10 mandamientos, podemos observar que más que sentencias particulares muy cortitas, en realidad los 10 mandamientos son principios morales profundos. Si usted compara Éxodo 20, 1 al 17, con Deuteronomio 5, 1 al 21, aquí se presenta la ley de Dios nuevamente, usted se va a dar cuenta que las dos estructuras de los 10 mandamientos son exactamente iguales, excepto hay una pequeña diferencia en un mandamiento en particular en ambos lugares. Y eso ocurre en el cuarto mandamiento. Si usted lee, por ejemplo, el mandamiento en Deuteronomio 1, en Deuteronomio 5, 12 al 15, el mandamiento es idéntico al de Éxodo 20, solo en la última parte, que es donde dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. En Deuteronomio 5 se presenta entonces el concepto de que la observancia del sábado está conectada con el hecho de que Dios redimió a Israel que estaba esclavo en Egipto. Mientras que en Éxodo 20 dice, tú vas a guardar el sábado, ¿por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Mientras en Éxodo, el cuarto mandamiento del sábado apunta al Dios creador, en Deuteronomio, el mismo cuarto mandamiento apunta al Dios redentor. Dios te redimió, Dios te sacó de la esclavitud. Cuando usted va a libertar a un esclavo, en realidad usted paga el precio del esclavo, usted lo va a pagar para redimirlo. Es cuando una persona es esclava, usted lo compra para libertarlo. Entonces, el cuarto mandamiento entonces está relacionado con la redención, con el pago de la liberación de un pueblo esclavo. Yo te saqué y yo te mando a que tú entres en adoración conmigo. Tú me vas a adorar porque yo te creé, yo te hice, pero tú me adoras porque yo te redimí. O sea, tú eres doblemente mío, dice la Biblia. Yo te hice, pero al mismo tiempo yo te compré. Porque cuando te hice, te perdí por el pecado. Entonces, esto es bien importante tenerlo claro. Algunos confunden la ley de Moisés con los 10 mandamientos. Por ejemplo, usted compara, y usted puede buscar eso cuando le entreguemos este tema, si vamos a compartir. Usted va a comparar que la Biblia en un lugar se refiere a la ley de Moisés, los 5 libros de la Biblia, de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son los primeros 5 libros, se le llaman también la Torá o la ley. Cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de esos 5 libros, se le nombra como el libro de la ley o la Torá. Es el conjunto de libros. También se conoce como la ley de Moisés. Y los 10 mandamientos se conocen como la ley de Dios o el pacto. El pacto o el testimonio. Son 3 nombres que se le dan. Se le da la ley de Dios, los 10 mandamientos, el pacto de Dios o el testimonio. Y vamos a ver en un momento por qué se llamaba testimonio también. Entonces, en Lucas 2:22, a la Torá, a los primeros 5 libros se le conocen como la ley de Moisés, pero en Isaías 5:24, a los 10 mandamientos se le llama la ley de Jehová. En Efesios 2:15 se llama orden a ritos o toda la estructura de la ley de los mandamientos de sacrificios. En Santiago 2:8 se le llama a los 10 mandamientos la ley real, la ley del reino de Dios. En el reino de Dios, el rey tiene su ley. ¿Ves? Y Santiago 2:8 llama a los 10 mandamientos
la ley real. Fue escrita por Moisés en un libro, de acuerdo a 2 Crónicas 35:12, y fue escrita por Dios sobre piedra. Los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios, dice la Biblia, y eso también lo vamos a ver en detalle, qué cosa es el dedo de Dios. Terminó en la cruz, de acuerdo a Efesios 2:15, el sistema ritual de sacrificios se le puso fin cuando llegó el verdadero Cordero de Dios que muere en lugar de toda la humanidad. Ahí terminó toda la estructura sacrificial. En Lucas 17 dice que los 10 mandamientos permanecen para siempre. Y tienen que permanecer para siempre porque son los que señalan el pecado. Según Gálatas 3:19, fue añadida por causa del pecado. En otras palabras, Dios te entrega los 10 mandamientos para ser todavía más explícito de cuáles son sus principios morales para que el hombre pecador pueda entender cuál es su realidad y por qué necesita un Salvador. O sea, en Romanos 7:7 y 3:20, la ley de Dios señala, los 10 mandamientos señalan el pecado. La ley de Moisés es contraria a nosotros. Es en la ley de Moisés donde se dice qué se hace con el pecador. La ley de Moisés dice, el que viola los 10 mandamientos tiene que morir. El alma que pecare, esa morirá. Eso lo dice la ley de Moisés. No lo dice los 10 mandamientos. Primera de Juan 5:3 dice que la ley de Dios, los 10 mandamientos, no son gravosos, no son penosos. Y no son penosos porque son una ley estructurada sobre la base del amor. Y Dios quiere que tengamos vidas de verdad, de fidelidad, de respeto, de que seamos promotores de la vida. O sea, la ley de Dios no es penosa, no es una camisa de fuerza, al contrario, se llama una ley de libertad. Colosenses 2:14-16, la ley de Moisés no juzga a nadie. De acuerdo a Santiago 2:10-12, todo el mundo será juzgado por los 10 mandamientos. Según Hebreos 7:16, la ley de Moisés es carnal. De acuerdo a Romanos 7:14, los 10 mandamientos son espirituales. Hebreos 7:19 dice que la ley de Moisés no perfeccionó a nadie. Salmo 19:7 dice que la ley de Dios es perfecta y es el vehículo para que las personas puedan ser convertidas porque le muestran la necesidad de un Salvador. De acuerdo a Deuteronomio 31:26, la ley de Moisés, los libros de Génesis a Deuteronomio, fueron colocados al lado del arca. De acuerdo a Deuteronomio 10:1-5, fueron colocados los 10 mandamientos, la tota de piedra, fueron colocados dentro del arca que se llamó el arca del testimonio. Y era el arca del testimonio porque los 10 mandamientos, el pacto, el testimonio de Dios, estaba dentro del arca. Eso lo podemos ver, esas dos últimas partes, la podemos ver en Deuteronomio 10:1-5, dice, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como Jehová me mandó. O sea, mientras la ley de Dios estaba dentro del arca, la ley de Moisés estaba al lado del arca, dice Deuteronomio 31:26. Tomad este libro de la ley, Génesis a Deuteronomio, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Fíjense que el arca que estaba en el lugar santísimo del santuario se conoce con el nombre del arca del pacto o el arca del testimonio. Entonces, dice aquí una pregunta importante. De acuerdo a Mateo 5:21-22 y Mateo 5:27-28, ¿eliminó Jesús los mandamientos? Mucha gente dice, no, Jesús eliminó los mandamientos. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia con relación a este tema, si Jesús en realidad eliminó la ley moral o el código moral de Dios. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Eliminó Jesús el mandamiento de no matarás? No, no lo eliminó, lo puso más difícil de observar. O sea, eso dice, ustedes escucharon, no matarás, pero yo les digo que el que se enoja con su hermano, ya lo mató. A veces usted no tiene que coger un cuchillo para matar a una persona.
Cuando hay una discusión en la iglesia entre dos creyentes, y son discusiones muchas veces acaloradas, ellos se están matando entre ellos. O sea, esos dos creyentes, en realidad, están asesinándose el uno al otro. Eso es lo que dice el mandamiento. Jesús está diciendo, cuando tú te enojas contra el otro, cuando yo me enojo con mi esposa, y le grito, yo dice, la estás matando. O cuando mi esposa me grita, y yo dice, mira, Hazel, tú estás matando a Ricardo. Entonces, fíjense que no es tan sencillo solo como que yo tomé una pistola, un recurso, un cuchillo para matar a una persona. O sea, yo me enojé. De hecho, puedo enojarme hasta solo y ya de por sí yo estoy matando a esa persona. Ahora, miren qué dice Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Eliminó Jesús el mandamiento del adulterio o lo puso más difícil de observar? Lo puso más difícil de observar. O sea, Jesús está hablando aquí de un concepto que también hoy en día nosotros los cristianos tenemos que cuidar mucho. Se llama la pornografía. O sea, cuando yo no tengo necesariamente que tener una relación, una aventura con una mujer fuera del matrimonio para cometer adulterio. Yo puedo sencillamente ser amante de la pornografía. Y entonces empezaron, ya en ese momento yo estoy violentando el mandamiento. De hecho, cuando yo me estoy exponiendo a todo lo que estamos haciendo hoy en día, muchos cristianos de pasar horas en Netflix, ¿verdad? Y yo, gracias a Dios, eliminé a Netflix el año pasado y me ahorré el pago mensual de los benditos $7 de pagarle al enemigo de las almas para entretenernos en el hogar. Porque yo dije, ¿y qué es lo que yo estoy haciendo? O sea, yo le estoy pagando a una estructura que me va a enseñar a mí a todo lo que es violencia, todo lo que es pornografía, todo lo que es homosexualismo en mi casa. El mandamiento es bien claro. O sea, Jesús no está eliminando el mandamiento de no cometerás adulterio. Al contrario, nos está diciendo cuáles son los principios que desde la misma mente yo puedo estar cometiendo adulterio. Y me está advirtiendo contra eso. Entonces, Jesús sencillamente nos está diciendo que podemos pecar con el pensamiento. Entonces, Jesús no eliminó los mandamientos, antes bien, elevó el nivel de exigencia de los mismos. Jesús le está diciendo a su iglesia, señores, ustedes, si van a estar llenos del Espíritu de Dios, pues obviamente no van a estar actuando como carnales. Ustedes van a estar permitiendo al Espíritu de Dios dirigir y controlar vuestras vidas. Vamos a leer Mateo 5, 17 y 18. ¿Cuánto tiempo declaró Jesús que permanecería la ley de Dios? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué tiempo duraría la ley? Mientras dure en el cielo y la tierra. Y eso es mucho tiempo. Eso se llama la eternidad. Nada se va a tocar. No se va a tocar ni un acento de la ley de Dios. O sea, Jesús declaró que mientras existe el cielo y la tierra, la ley de Dios no sería modificada ni en un acento. Vamos a leer Santiago 2, 10 al 11. ¿A qué ley se refiere el apóstol Santiago al tratar el tema de la transgresión? Vamos a leer este texto. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Oh, perdón. As- No, aquí me equivoqué. Aquí. Ahora bien, Ahora, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ok. El apóstol Santiago está diciendo, si tú tratas de guardar toda la ley, pero ofendes en un punto,
te haces culpable de todos. O sea, el que dijo no cometerás adulterio, también te dice no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de ley. Es tan genial para mí los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos están interconectados de tal manera que cuando tú te equivocas en uno, en realidad te equivocas con los 10. Y dice, eso es genial. O sea, necesitas real y efectivamente una mente brillante para estructurar la realidad del pecado de esta forma. Por ejemplo, cuando David peca, que manda a matar a Urías Eteo, lo mandó a matar para quitarle a la mujer, obviamente, porque el hombre no quiso ahora tener relaciones con su esposa. David se ve problemado y él necesita salir del problema. Escribe la carta y toma a Urías Eteo y le dice, Urías, ve a donde Joab, el general del ejército, y dale esta carta. Cuando Joab lee la carta, dice, toma a Urías Eteo, ponlo en el área fuerte de la batalla y quítale la protección para que sea muerto. Entonces Joab dice, bueno, aquí hay un problema porque el rey quiere deshacerse de este servidor que es un guerrero valiente y fiel. De hecho, demostró que era fiel porque no quiso irse a su casa a disfrutar de su esposa cuando sus compañeros están en guerra peleando por el rey. Pero bueno, el hombre es asesinado por los enemigos de Israel. Obviamente, en realidad es asesinado por David con la espada, como le dijo el profeta David, con la espada de tus enemigos tú mataste a un hombre tuyo de confianza que es fiel. Ahora, ¿qué es lo interesante? Cuando Natán llega a donde David, no utiliza el motivo del asesinato para confrontar al rey, sino el motivo del robo. O sea, Natán se cuela por el robo, le hace una parábola a David del hombre rico que tenía muchas ovejas y le quita la única oveja al vecino para dársela de comer al amigo que lo visitó. Y el profeta utiliza el vehículo del robo para enseñarle al rey que ha matado a Urías Eteo. ¿Por qué puede hacer eso? Porque los mandamientos están interconectados. Cuando Eva codicia el fruto, ahora se acerca al árbol y luego que lo toma, lo roba porque Dios le dice no lo puedes tomar, pero también le falla a su padre, porque el padre le dice no comas del fruto, no lo tomes. ¿Ves? Termina matándose ahí, matando al esposo. ¿Ves? Termina en un total engaño porque ella se engaña a sí misma y cuando usted viene y analiza toda la estructura moral, se da cuenta que ella se violentó todos los 10 mandamientos. Entonces Santiago está diciendo aquí, cuando fallas en uno, en realidad está fallando en todo. Y por eso le decía a usted al comienzo que los 10 mandamientos en realidad son imposibles de guardar por el hombre carnal. Y lo vamos a ver cuando estudiemos la diferencia entre un hombre carnal y un hombre espiritual. Ustedes se van a dar cuenta que la Biblia dice que es imposible para el hombre carnal guardar los mandamientos de Dios. Se necesita entonces una habilitación especial de parte de Dios en la vida de una persona para que esta persona pueda ahora vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en Santiago 2, 10 y 11, el apóstol Santiago cita la ley de Dios, ¿verdad? Y dice, si fallas en cualquiera de los mandamientos, y obviamente usted tiene que ser lo suficientemente claro para entender que Santiago está hablando de los 10 mandamientos, porque ¿dónde está escrito no cometerás adulterio y no matarás? En los 10 mandamientos. Santiago no está hablando de otra ley. Dice, cualquiera que guardare esta ley, pero ofendiera en un punto, y ahora pone el ejemplo. ¿Cuál es la ley? El que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te hiciste transgresor de la ley. ¿De qué le está hablando? De los 10 mandamientos. O sea, Santiago está claramente diciendo de ti que el código moral de Dios, obviamente, es fundamental mantenerlo en observancia. Ahora, en Santiago 2:12, fíjense, leí Santiago 10, 11 y 12. El siguiente versículo, el 12, ¿qué dice? Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Fíjense.
Así hablan y así hacen los que van a ser juzgados por la ley de la libertad. El apóstol Santiago está diciendo que los 10 mandamientos son una ley de libertad. ¿Y por qué Santiago puede decir eso? Porque cuando usted se va a Éxodo 20, justo antes de Dios empezar a citar los 10 mandamientos, miren qué hace Dios. El texto dice, Dios le dijo a los israelitas, yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto donde ustedes eran esclavos. Y ahora comienza a citar los 10 mandamientos. O sea, yo los liberté. En otras palabras, yo no les puedo dar mis mandamientos mientras ustedes son esclavos. Yo tengo primero que libertarlos y ahora les entrego mi ley para mantenerlos libres. Por eso Santiago dice que la ley de Dios es una ley de libertad. Es libertad. En otras palabras, yo soy libre cuando tengo mi relación con mi esposa y tengo mi familia y mantengo una relación bonita, transparente, de fidelidad. Yo soy libre. ¿Por qué soy libre? Porque vos no tiene que estar asustada y desconfiada. Y entonces, bueno, y ahora me voy donde la otra y la que sé yo qué y aquello y lo otro. O sea, usted vive en una total libertad sin una tensión continua en la familia. O sea, la ley de Dios tiene una base fundamental que es su carácter, que es el amor. Obviamente, si sale de la boca de Dios, tiene que tener los atributos de Dios. Porque todo lo que Dios hace está, ¿verdad?, imbuido de su carácter. El carácter de Dios es el amor y de igual manera la eternidad es un atributo de Dios. Quiere decir que su palabra también es eterna. Por eso Dios dice en Salmo 83, 14, si mal no recuerdo, no voy a mudar lo que ha salido de mi boca. ¿Y qué salió de la boca de Dios? La ley de Dios, pues. Entonces, Dios también en su palabra, a través del apóstol Santiago, compara la ley de Dios. Vamos a ver con qué la compara en Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces Dios llama a su ley la ley real, la ley del reino. Los 10 mandamientos son descritos como la ley real o la ley del reino de Dios. El gobierno de Dios es un reino. La ley que rige su gobierno es la ley de los 10 mandamientos. En realidad es la ley del amor. Santiago también compara esta ley en Santiago 1. Vamos a ver con qué la compara. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué está diciendo el texto? Dios está diciendo que la ley de Dios es un espejo. En otras palabras, en la ley de Dios yo voy a ver cuán sucio estoy, cuán pecaminoso estoy. O sea, el apóstol Pedro dice que la ley de Dios me muestra mi condición pecaminosa. No me lava, el espejo no te lava. Yo me levanto en las mañanas, ¿verdad? Y cuando voy al baño y prendo la luz y me veo en el espejo me dice, brother, la verdad que usted se levanta feo. Pero yo no rompo el espejo por eso. Y rompo el espejo y mi esposo ahora tiene que cambiar un espejo todos los días. El espejo me dice, usted está feo, usted necesita ser lavado. Pues ahora yo me lavo con agua, con el agua que me da ahora que vida, me limpia, ¿verdad? Me peino. Y ahora el espejo me dice, ves, ahora sí está bien. De igual manera, la ley de Dios es un espejo que muestra mi pecado y me dice, necesitas, Ricardo, el agua de vida que es Cristo Jesús para que te lave y ahora tú luzcas reluciente con el carácter de tu Padre Celestial.
Nos paramos aquí, se nos fue el tiempo.